Hola a todos, yo soy Julián Aliste, profesor asistente del Departamento de Anestesiología y Medicina Perioperatoria de la Universidad de Chile. En esta presentación les voy a hablar de lo que es anestesia regional para extremidad superior, cirugía de extremidad superior y los problemas frecuentes que uno pudiera encontrarse en este contexto, ¿ya? Les adjunto en la pantalla un código QR al cual pueden acceder a un artículo de revisión de bloqueos de extremidad de plexo braquial para extremidad superior, el cual está en la revista de la Sociedad de Anestesia, el cual está bastante completo y reciente en términos de las técnicas más habituales para eh, extremidad superior. Bien, dentro de los problemas frecuentes, claramente lejos, el que es más habitual es la falla de los bloqueos. Y esto pueden ser por técnicas inadecuadas, dosis inefectivas o simplemente porque la duración del bloqueo no fue la que planificamos u ofrecimos a nuestros pacientes, ¿ya? Menos frecuentes, todo lo que viene como complicación mecánica de la punción, sobre todo hoy en día en la era de la ultrasonografía, raro ver neumotórax o punciones vasculares inadvertidas, ya que la imagen que nos permite el ultrasonido en general nos tiende a prevenir de estas lesiones. Sin embargo, todavía ocurren a lo lejos y hay reportes, eso sí, aunque son más bien infrecuentes. Y el daño neural, que pudiera ser siempre un factor de riesgo, dado que no siempre somos capaces de identificar o ver todas las estructuras que quisiéramos o simplemente no tenemos la destreza para visualizar la aguja. Y por otro lado tenemos lo que son los efectos colaterales, que se pueden considerar también hasta cierta medida problemas del perioperatorio, sobre todo lo que es la parálisis frénica, ya sea parcial o total, ¿ya? Respecto a la falla, decir que una de las cosas esenciales para prevenirla es conocer la inervación de los territorios que van a ser sometidos a cirugía, tanto la zona de abordaje a la cirugía como la zona operatoria propiamente tal, ¿ya? Eh, y en este sentido, lejos lo que más importa en términos de carga de dolor, pensando también en el postoperatorio, es finalmente lo que es el periósteo. Lejos lo que más dolor va a originar en una cirugía principalmente ortopédica, que son las más frecuentes que uno ve en extremidad superior, ortopédicas traumatológicas, es la lesión perióstica, el trabajo en ella y la carga de dolor que proviene de ella va a generar el mayor consumo analgésico en el perioperatorio y el mayor alivio dado por nuestros bloqueos regionales. Es importante destacar que no siempre lo que inerva la piel sobre el territorio óseo está dado por el mismo nervio, entonces conocer bien estas diferencias ayuda a evaluar mejor nuestros bloqueos y predecir mejor también cómo van a andar en términos de funcionamiento, ya sea para una anestesia o para una analgesia, o ambas. Luego de tener clara cuál es la inervación del territorio a operar y del territorio que va a estar originando la carga de dolor, es importante saber dónde puedo abordar yo esos nervios con alguna técnica para inyectar un anestésico local o para instalar un catéter y así dar analgesia en base a bloqueo nervioso, ¿ya? Así, por ejemplo, el abordaje interescalénico es muy bueno para hombro, pero muy débil en términos de generar analgesia para el antebrazo y la mano por medial, por ejemplo. El supraclavicular, por otro lado, es un muy buen bloqueo prácticamente para toda la extremidad superior. Sin embargo, lo que es clavícula queda no cubierto habitualmente. El infraclavicular tiende a ser muy similar a la cobertura a lo que es el supraclavicular, pero ya cada vez va cubriendo un poco menos de la zona del hombro y la clavícula en comparación a lo anterior. La versión costoclavicular, eso sí, del abordaje infraclaviculares, permite una muy buena analgesia y anestesia de lo que es la extremidad superior distal, y a diferencia del abordaje habitual infraclavicular, pudiera tener un mejor perfil para lo que es cirugía más bien proximal también. Y un abordaje axilar, que tiene las ventajas que está más lejos de estructuras que pueden dar complicaciones más severas,
aborda el plexo a un nivel que da una muy buena analgesia de lo que es codo a distal. Por último, tenemos algunos abordajes que son eh, complementarios a algunas cirugías, por ejemplo, lo que es el bloqueo del plexo cervical superficial, que permite bloquear muy bien los nervios supraclaviculares, que inervarán la cara anterior de la clavícula y todo lo que es la capa cutánea del hombro. Y lo que es el bloqueo del nervio intercostobraquial, un nervio que inerva básicamente la región de la axila y la cara medial del brazo, que en algunas cirugías se ve implicado, genera dolor y molestias que no lo vamos a lograr cubrir solamente con un buen plexo braquial y pueden necesitar su suplementación. A nivel del tórax, donde están emergiendo los ramos cutáneos laterales de los ramos intercostales, podemos bloquear esta emergencia hacia lo que va a determinar el ramo intercostobraquial, similarmente a lo que es un bloqueo del plano serrato anterior, pero a nivel de la tercera costilla, o lo podemos ya bloquear más distalmente, pensando más bien en la zona del brazo, la cara medial del brazo, a nivel de donde haríamos un bloqueo axilar, pero de manera superficial al tendón conjunto eh, del latísimo del dorso. Una cosa importante cuando uno va a hacer un bloqueo es tener súper clara cuáles son las dosis efectivas para un bloqueo. En ese sentido, algunos conceptos que uno debe manejar es que en general más denso va a ser mi bloqueo cuando utilice concentraciones más altas, ¿ya? Y en general, las concentraciones máximas tienden a ser las que más se utilizan para bloqueos quirúrgicos versus que concentraciones más diluidas más bien para bloqueos analgésicos. Y hay una zona intermedia en que perfectamente cierta concentración pudiera generar un bloqueo anestésico con la latencia suficiente, pero empieza a ser un poco más difícil de predecir. En general, las equivalencias en los anestésicos más frecuentes que disponemos son las que ven aquí en pantalla. Hoy en día en Chile solo tenemos disponible lidocaína y bupivacaína. La levobupivacaína o chilocaína ya fue descontinuada del mercado, no sabemos si va a regresar, en algunos centros quedan algunos remanentes, pero pareciera que va en algún momento a desaparecer completamente. Y ropivacaína, que es como lo más utilizado a nivel internacional en general, en Chile aún no está disponible. El volumen que vamos a utilizar de nuestra mezcla de anestésicos locales o nuestro anestésico local, ya sea la concentración que determinemos, va a depender en gran parte de cuántas estructuras o del área que van a ocupar las estructuras a bloquear, ¿ya? Y obviamente también de la técnica que apliquemos. Las técnicas así preneurales tienden a requerir un menor volumen, ya que al identificar los nervios es fácil rodearlos con menor cantidad de anestésico local. Finalmente, el éxito de cualquier técnica regional del bloqueo de un nervio va a depender de qué tan rodeado quede este con anestésico local, lo cual va a facilitar que finalmente la
bloqueo con nuestro score que diseñamos, según qué tan bien bloqueado quedó, qué tan potente se ve que está el bloqueo funcionando, definimos el plan anestésico desde sedación o anestesia general, que en la práctica termina siendo por ahora siempre anestesia general, dado que no estamos 100% seguros si estos bloqueos permiten anestesia quirúrgica como para conducir esta cirugía solo con sedación. Y una vez terminada la cirugía, reevaluamos diafragma para ver realmente cómo está funcionando, si realmente fuimos preservantes o no. Vemos cómo está el bloqueo sensitivo, ya dado que el motor en general no se puede porque los pacientes están inmovilizados, y evaluamos analgesia. Y si, según los hallazgos, vemos si es necesario dejar algún esquema extra de analgesia como una pesa de morfina, pero siempre dejamos un esquema multimodal. Y, por ejemplo, los pacientes que encontramos que el riesgo es alto respiratorio, pero el dolor va a ser tan importante que vale la pena tener una analgesia potente, hacemos lo mismo, una evaluación basal de diafragma, instalamos un catéter interescalénico, sin embargo le damos un bolo de lidocaína, 20 ml al 1%, lo cual va con una alta probabilidad de paralizar el diafragma, pero queremos saber cómo se va a comportar ese paciente con el diafragma paralizado, sabiendo que con lidocaína va a durar probablemente solo lo que podría ser el intraoperatorio, a lo más un periodo en la recuperación donde podemos asistirlo, pero vamos a tener una idea clara de si podemos o no utilizar este bloqueo tomando en cuenta que le va a ayudar mucho en la parte analgésica, ¿ya? Luego del bloqueo hacemos una evaluación nuevamente de cómo está el diafragma para confirmar que efectivamente lo hayamos bloqueado, vemos cómo está la parte respiratoria y vemos también cómo está funcionando el bloqueo en términos de eventual anestesia quirúrgica. Evaluamos cómo está la mecánica ventilatoria, evaluamos cómo están los parámetros de oxigenación. Eventualmente, si el paciente tenía mucho riesgo respiratorio base, le podemos poner una línea arterial y tomar muestras de gases para objetivar mejor la presión de oxígeno o la retención de CO2. Y si encontramos que el paciente en realidad está en insuficiencia respiratoria o tiene un alto riesgo de evolucionar hacia eso, nuestras alternativas son dos. Una es intentar un bloqueo continuo con anestésico bien diluido, ¿ya? En general bupivacaína o levobupivacaína cuando la poníamos al 0,04%, ¿ya? Esto no lo hemos publicado, pero en general hemos tenido muchos casos en que hemos tenido una muy buena evolución sin parálisis diafragmática, tomando en cuenta que usamos bolo de lidocaína de base sin anestésicos de duración prolongada. U otra alternativa es simplemente hacer un bloqueo de los alternativos que encontramos que tenían un buen perfil de preservación de diafragma, ¿ya? En ese sentido, siempre asociamos cualquiera de las dos alternativas a un muy buen esquema multimodal de analgesia, antiinflamatorios, paracetamol, opioides si es necesario, puede ser dosis de ketamina incluso si es necesario, ¿no? Como conclusiones de los problemas frecuentes de una anestesia regional para extremidad superior, uno puede decir que en general pueden prevenirse, ¿ya? Los que no se pueden prevenir son los menos. Podría asegurar que la gran mayoría de los que se ven en el día a día fueron prevenibles en su momento con un poco más de cuidado, planificación y entendiendo mejor cómo funciona la anatomía, la anestesia regional, entendiendo bien o conociendo bien las dosis adecuadas para un bloqueo. Para prevenir la falla, uno tiene que entender la cirugía, cuál es el territorio que va a originar la carga de dolor, qué lo inerva y dónde puedo bloquear esos nervios bien, con buena efectividad, con qué dosis de anestésico para un abordaje puntual. Saber también que los bloqueos pueden fallar porque no duran lo suficiente, porque pensé que podía durar 24 horas, terminó durando 6 y el paciente estuvo con una carga de dolor muy alta, en un periodo demasiado prolongado y que no se manejó adecuadamente. También hay que considerar lo que puede ser una falla y por eso siempre tengo que plantearme si hago bloqueos continuos, coadyuvancia o incluso ambos.
Aprovechar al máximo la ultrasonografía para evitar estructuras susceptibles de daño y tratar de identificar al máximo todas las estructuras nerviosas posibles, los vasos, y siempre considerar en algunos abordajes que está la pleura muy cerca, ¿ya? Y siempre un buen balance de riesgo-beneficio en los pacientes que tienen un riesgo respiratorio mayor, anticipándose al que puedan tener una falla respiratoria en el contexto de un bloqueo frénico. Eso, espero les sirva. Cualquier duda, va a haber una mesa redonda donde voy a poder solucionar dudas. Vamos a estar los regionalistas de este curso ahí disponibles para ustedes. Que estén muy bien, cuídense.